Bien, y en este segundo video vamos a analizar la variante principal, como habíamos quedado. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo por, peón por, E5, y ahora la jugada que el negro debe realizar es la jugada dama E7. Decir que la jugada caballo D5 sería mala o dudosa por C4. La idea de todo esto es que, bueno, la dama blanca si no ha tenido que posicionarse en la casilla E2 para defender ningún peón, y bueno, el negro estaría muy mal porque, bueno, se ha perdido demasiado espacio y además gratis, porque, bueno, no ha tenido que realizar ninguna jugada incómoda el blanco. Y bueno, luego se jugaría, luego del caballo B6 se jugaría alfil D3 con una posición muy superior, con lo cual por esa razón no se recomienda jugar caballo D5. La mejor jugada por excelencia es la jugada dama E7, a lo que el blanco está obligado a jugar un dama E2. Y ahora, bueno, nuestro caballo de F6 está presionado, amenazado por el peón, dado que ahora ya no está clavado, con lo cual caballo D5 es lo único. Y ahora la mejor jugada es C4. Hasta acá la posición se había disputado entre Nakamura y y Magnus Carlsen en el año 2017, ¿verdad? En el Chess Classic London, ¿sí? Que es un torneo que se realiza en Londres, muy importante, donde se juntan muchos grandes maestros de élite. Y ahora Nakamura en esta posición sorprendió con la jugada H4, ¿verdad? Que es una jugada realmente increíble, es una novedad que de hecho la inventó en esa partida. Y ahora, bueno, Magnus Carlsen entró en una serie de inconvenientes en el medio juego, llegando a un final perdido, donde, bueno, Nakamura lo jugó mal y terminó en tabla la partida, pero bueno, Magnus Carlsen la pasó muy mal. Magnus jugó alfil B7 y ahora vino, bueno, un C4, caballo B6, torre H3. La clave de la torre en H3 es, bueno, la flexibilidad que tiene, ya que puede pasar al flanco de dama, por ejemplo, si se enroca largo el negro, y puede quedarse en el flanco del rey si lo desea, por si se enroque corto el negro. Bueno, ahora se juega un dama E6 para dar lugar al alfil, ¿verdad? Que pueda salir. Entonces ahora, por ejemplo, un F4, jugada muy agresiva por parte de Nakamura, vino a enroque, A4, ¿sí? Ya iniciando un ataque en plena apertura sin haber desarrollado, D5, A5. Bueno, es un sacrificio, primer sacrificio de peón. ¿Por qué digo primer sacrificio? Porque, bueno, sacrificó varios peones para obtener una posición muy buena. Caballo por C4, B3, alfil B4 jaque, rey F2, caballo por A5, segundo peón sacrificado, alfil D2 y la jugada C5 es una jugada realmente muy buena. El caballo no se está perdiendo, ¿sí? Muchos pueden pensar que, bueno, alfil por B4, C por B4 cae el caballo de A5, pero bueno, recuerden que está la jugada dama B6, que sería jaque al rey, y además estaría defendiendo el caballo, o sea, ganando la torre en caso de que se intente. Por ejemplo, vamos a ver esa variante que podría ser, por ejemplo, cuando alguien ve rápido la posición, bueno, me gana el caballo, pero en realidad no, porque viene la jugada dama B6, ¿sí? Que gana la torre en el acto, con lo cual se pierde la partida, ¿sí? Por lo tanto, acá, ante esta posición, Nakamura hace una jugada realmente increíble, pero bueno, algo lógica también, que es cambiar torre por A5, ¿verdad? Dos piezas por una, torre por A5, alfil por A5, alfil por A5, dama F5, por ejemplo, jugó muy bien acá Magnus, jugada de ataque, ¿verdad? Que amenaza el peón de F4 y a la vez toca el caballo de B1, con lo cual es inevitable la pérdida de material. Entonces caballo C3 y un nuevo peón sacrificado, ¿verdad? Con dama por rey G1,
Y bueno, a pesar de todo, vamos a notar que el blanco tiene una ligera ventaja en esta posición debido a que tiene dos piezas por una, con lo cual en teoría esto debería ser superior para el blanco, ¿verdad? A pesar de los peones, bueno, se llegó a una posición donde Magnus Carlsen luego cometió un par de errores que lo llevó a perder la ventaja que tenía de algunos peones, perdió unos peones, con lo cual quedó muy inferior, ¿verdad? Debido a la gran actividad de las dos piezas blancas. Por esa razón no les recomiendo que jueguen la jugada alfil b7 de Magnus Carlsen. Les recomiendo que jueguen una jugada un poco más tranquila, que es la jugada f6, ¿sí? Y entonces vamos a ver que si c4 vendría la jugada alfil a6, y por ejemplo vamos a notar en esta posición que todo está muy bien y no hay nada que temer, ¿verdad? Dado que el negro tiene una posición tranquila y buena. Por esa razón les recomiendo que jueguen esa línea. Bien. Otra jugada posible en vez de h4 sería la jugada g3. Pero bueno, en este caso con una jugada como g6, por ejemplo, vamos a notar que el negro está planeando jugar alfil g7 y f6, con lo cual esto no tiene pinta de ser muy problemático para el negro, una posición completamente jugable sin problemas. Y otra jugada posible en lugar de c4, que es la principal, sería jugar caballo d2, por ejemplo. Pero bueno, en esta posición se puede realizar la jugada g6, jugada muy buena, intentando sacar el alfil por g7 para presionar el peón d5, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, una jugada como c4 llevaría a problemas para el blanco con la jugada caballo f4, ¿verdad? Donde el negro tendría una ligera ventaja. Y bueno, no se puede, por ejemplo, realizar jugadas como dama e3 debido a una fuerte amenaza que es la jugada alfil h6, que está en cartera, con lo cual lo mejor ante g6 sería jugar un caballo f3, y en este caso el negro debería, bueno, desarrollar sus piezas normalmente con alfil g7, c4, caballo b6, alfil g5, y ahora, bueno, la jugada dama b4 jaque, dama d2 y la jugada muy buena a5 manteniendo la tensión. Y bueno, obviamente lo lleva a una posición muy interesante para jugar, ¿sí? Con juego totalmente incierto, pero bueno, con serias chances de obtener iniciativa por parte del negro. Bien, por lo tanto, habiendo analizado las posibles jugadas secundarias, vamos a ver la principal, que sería c4. Ante esto, bueno, caballo b6 es una jugada muy buena por parte del negro. Se puede intentar jugar un alfil a6, por ejemplo, pero yo recomiendo jugar caballo b6, que es un poco más sólido. En otros videos vamos a analizar, en este momento el blanco puede jugar b3, entonces esta variante que va a derivar, por ejemplo, con un dama e6, liberando el alfil, alfil b2, alfil b4, caballo d2, enroque y dama e7, la vamos a analizar en profundidad, ¿verdad? Con todas las variantes y subvariantes en otro video, así, bueno, no se hace tan extenso. La jugada que vamos a analizar ahora va a ser la jugada caballo c3. Esta jugada es muy buena, ¿sí? Que bueno, una jugada lógica que le da flexibilidad a la posición. Y ahora, bueno, alfil a6 por parte del negro también es una jugada muy buena, se amenaza a ganar el peón de c4. Decir que en este momento algo lógico como b3, que parece razonable, sería muy malo porque llevaría a un enroque largo, alfil b2, torre 8, por ejemplo, creando problemas sobre el peón de e5, f4, f6, de nuevo se presiona y muy fuerte el peón. Entonces ahora, por ejemplo, hay dos posibles jugadas, una es caballo e4, la otra es enroque largo. Vamos a ver caballo e4 primero. Vendría, bueno, f por e5, f por e5, d5, caballo a d2, g6, y por ejemplo si se juega un enroque largo vendría un alfil g7 con una gran presión sobre el peón de e5, y además el alfil que me está haciendo un rayo X a la dama, y además me están presionando el punto c4. Hay varios puntos tocados a la vez, con lo cual esto es una ligera ventaja para el negro.
Esta partida se jugó entre Stillman y Kroll en el año 2011 por email. Por esa razón, caballo de 4 no es gran cosa para el blanco, no es una solución aceptable. Jugar en enroque, ¿sí? Vamos a ver que tampoco, dado que bueno, f por e5, f por e5, dama por e5, dama por, torre por, y ahora ante un alfil de 3 la jugada buena es torre e3. La idea es jugar un d5 e intentar aprovechar que el alfil de d3 está suelto, ¿verdad? Es decir, que carece de defensa, si bien está defendido por la torre de d1, pero bueno, está suelto de todas formas, porque no tiene la suficiente defensa. Entonces ahora un rey de 2 sería algo forzado para el blanco, para no perder el material. Torre e8, torre de e1, alfil e7, caballo e4, d5, jugada muy buena. Y ahora, por ejemplo, si c por d5, la jugada alfil b4 jaque, es forzada, obliga a retroceder al caballo. Entonces ahora, por ejemplo, un alfil por d3, rey por d3, c por d5, y vamos a notar que luego de todas estas variantes el blanco no ha logrado nada en concreto y ha perdido un peón, con lo cual esto en un final debería ser ganador para el negro, ¿verdad? Partida jugada entre Wang Xiao y Karjakin en el Moscú 2013, partida que bueno, ganó Karjakin sin ningún tipo de dificultad. En esta posición el negro está mejor. Por esa razón b3 es una jugada totalmente dudosa. ¿Qué debe jugar el blanco ahora? Dama e4, quitar la dama de la clavada, ¿verdad?, de ese rayo X que le está haciendo el alfil, y además defender el peón de c4 con dos piezas, el alfil y la dama. Ahora el negro debería jugar dama e6, jugada muy interesante, replanteando la amenaza sobre el peón de c4 y además liberando la diagonal del alfil negro para que pueda salir a b4 o alguna casilla negra importante. Entonces ahora b3 es única, pero en este caso no es mala, es una jugada normal. Y ahora, por ejemplo, alfil b4, alfil d2, alfil por, alfil por. Es importante cambiar los alfiles porque puede llegar a ser problemático el alfil suelto de b4 ante una posible descubierta en algún momento. Alfil por, y la jugada d5, muy importante, dado que no es posible capturar al paso porque la dama de d4 está suelta. Entonces ahora hay dos posibles jugadas, una es dama h4, la otra es dama f3. Si por ejemplo se juega la jugada dama f3, se jugaría en este caso la jugada d por c4. Y ahora, por ejemplo, hay dos posibles jugadas. Torre c1 sería dudoso porque bueno, llegaríamos a una buena posición para el negro con enroque largo, alfil e2, rey b7, enroque corto, c por b3, alfil por a6, rey por c por b3, rey b7. Las ideas del negro van a ser llevar su torre de d8 a d5 y a b5 para presionar el peón de b3, ¿sí? Llevar la torre a d5 y luego a b5 para presionar el peón de d3 que está débil, y luego de haber pasado la torre de d a la casilla b5 vamos a llevar la torre de h, si es necesario, a la casilla a8 para defender nuestro peón de a7, por si nos quieren doblar las torres en la columna A para presionar este peón, con lo cual no debería tener inconvenientes el negro en esta posición. La jugada alfil e2 sería mejor para el blanco, pero bueno, en este caso vamos a notar que bueno, un enroque corto y la novedad c5 es una jugada muy buena. Torre f e1, torre a b8, y ahora podemos ver por qué es buena. La idea es llevar el alfil a una mejor diagonal, ¿sí? Buscarle más actividad. Y ahora, por ejemplo, si dama g3, vendría la jugada caballo d5, b por c4, caballo por, dama por, torre b d8. Y ahora, por ejemplo, se puede jugar dama a3 y se puede jugar torre de a a d1. Si dama a3, vendría alfil por, dama por a7, torre de 2, y bueno, la posición estaría igualada, sin ningún inconveniente para el negro. Y si se juega torre de a d1, la jugada torre f e8, alfil f1,
H6 para eliminar cualquier peligro en la octava de algún mate del pasillo, F4 alfil C8, y bueno, en esta posición vamos a observar que los planes que tiene el negro es jugar primero dama B6 y luego un torre D4, colocando una torre en una casilla importante como D4 como bloqueador, ¿verdad? Bloqueando la columna para luego doblarse con la torre de a D8. Sería uno de los planes a realizar por parte del negro, pero bueno, de decir que no tiene ningún tipo de inconveniente en esta posición. Y bueno, la mejor jugada por entonces sería dama H4, y ahora de nuevo D por C4 es lo mejor. Torre C1 en este caso es interesante, ya no es una jugada dudosa. Y ahora la jugada buena es dama G6. La idea de dama G6 es retrasar el desarrollo del negro del flanco del rey, dado que no es posible sacar el alfil a E2 porque está presionado el peón de G2. Entonces ahora hay dos posibles jugadas para el blanco. La principal sería G3, lo más lógico, pero se puede intentar también jugar un alfil B4, que de hecho se intentó en una partida, amenazando mate. Ahora bueno, F6 cortando el mate, dama H3 con idea de entrar en E6, ¿verdad? Con mucho peligro. En este caso vamos a notar que bueno, la jugada dama E4 jaque es muy importante, alfil E2 rey F7, jugada buena. Y ahora si dama E3, se cambian las damas, se juega torre de H a E8, E por F6, G por si E por F6, torre por E3, F por G7, rey por G7, y ante un rey F2, la jugada torre por E2 es una jugada muy buena, ¿sí? Interesante, dado que por ejemplo si rey por E2, la jugada C por B3 daría una gran compensación en el final, dado que se han obtenido varios peones y bastante actividad, ¿verdad?, de las piezas. Además la torre pronto se va a sumar al ataque, ¿verdad?, presionando a ese rey, con lo cual el negro no tiene ningún inconveniente y puede tranquilamente luchar en esta posición a pesar de la calidad de menos por la victoria. Con lo cual, ante todo esto, la mejor jugada sería G3. La jugada G3 entonces es lo mejor que puede hacer el blanco. Enroque, alfil E2, y ahora de nuevo C5 es una jugada interesante, ¿verdad? Dado que por ejemplo si enroque alfil B7, buscamos una actividad del alfil que nace y está un poco pasivo. Entonces ahora por ejemplo si B por C4 para evitar perder el alfil de E2, la jugada torre F E8 es interesante y muy buena, y ante torre de F a E1 la jugada caballo D7 le da una hermosa posición al negro. Esta partida se jugó entre Yu y Ponomariov, de decir que bueno, el negro tiene una posición completamente jugable y que puede luchar tranquilamente por la iniciativa, dado que el peón de E5 va a ser un gran objetivo de ataque para el negro. Así que bueno chicos, hasta acá llega esta variante. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar vamos a seguir analizando la variante principal, ¿verdad?, dado que tiene varias jugadas que el blanco puede plantear. Nos vemos.